Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Márquez y mi compañero es Julián Prieto. Venimos a presentarles los MOSFET y los IGBT, drivers y dispositivos de potencia. En primera instancia tenemos los transistores MOSFET. Estos son dispositivos semiconductores utilizados principalmente para controlar y amplificar grandes corrientes y voltajes. Estos se pueden encontrar en aplicaciones como sistemas de alimentación, circuitos inversores, como podrían ser los AC/DC o los DC-AC, dependiendo de la naturaleza de la fuente, y conversores de energía, control de motores u otros dispositivos de alto rendimiento entre ambos tipos de energía. En su funcionamiento, los MOSFETs de potencia cuentan con dos terminales, que tienen cada uno una denominación en la letra, que se puede ver en la imagen inferior izquierda, o en la cuadro número 2. En estos se encuentran la fuente, que se denomina con una S, el drenaje, que se denomina con una D, y la compuerta, que es la G. Estos tres terminales están conectados a diferentes regiones del dispositivo semiconductor y es lo que hace que funcione. En especial, el MOSFET de potencia puede estar en uno de dos modos: en conducción, que también se le conoce como modo de canal N, o en apagado, que se le conoce como modo de canal P, que también se puede ver en la imagen inferior izquierda. En el modo de canal N hay un canal conductor entre el drenaje y la fuente, por lo que al aplicar una tensión adecuada y una corriente adecuada en la compuerta, dejará fluir la corriente. Y en el modo de canal P, por el contrario, el conductor está bloqueado, entonces no va a haber ningún flujo de corriente a través del transistor, ya que la compuerta no está siendo alimentada correctamente. En resumen, el transistor de potencia es un dispositivo semiconductor que tiene varias ventajas que ofrecen frente a otros tipos de transistores, que es como una baja resistencia al encendido y una alta capacidad de bloqueo de voltaje, por lo que pueden operar también en condiciones de buena temperatura y los ADC adecuados para manejar altas corrientes y voltajes, como son las utilizadas en potencia. A continuación pasaremos con los IBJT. Bueno, los transistores IBJT se caracterizan porque el terminal de su base está conectado directamente con el material semiconductor. ¿Esto qué significa? Que su principal ventaja es que reduce significativamente la corriente de fuga entre el terminal de base y el sustrato, lo que permite que haya un mejor rendimiento y reduzca el consumo de energía. Al igual que el transistor anterior, pues cuenta con tres regiones, que es el emisor, la base y el colector. También, pues como se dijo, tiene una mayor capacidad de voltaje y una mayor resistencia a la radiación. Listo. Posteriormente seguimos con el primer circuito de los designados, que es el circuito puente H. A continuación vamos a partirlo en secciones de la izquierda y de la derecha para explicar cada una de forma adecuada. Bueno, en este caso tenemos dos dispositivos, que es el microcontrolador, el cual envía los pulsos hacia los IXD404 para controlarlos. Pues como tal no hay mayor especificación del microcontrolador, sino que depende de cómo se configure, pero lo que nos importa es los IXD404, que son un circuito de integrado de alta velocidad, que más que todo sirven para controlar eh, los MOSFETs, lo que permite el encendido y apagado eficiente de estos mismos y a alta frecuencia. Además de estos, protegerlos contra corrientes no deseadas, como se observa ahí, hay resistencias, lo que permite que no le pase corriente no deseada a los MOSFET y sea más eficaz el paso del voltaje. Bueno, a continuación continuamos con la parte derecha del circuito y este corresponde a un clásico puente H, que describe su nombre en que la denominación, la posición de los transistores que lo operan hacen la asimilación a la letra H. Entonces, este básicamente funciona en dos sentidos de giro, que es que en el primer sentido, como se especifica en la imagen, se activan los transistores M1 y M3 para que la corriente salga del terminal positivo, pase por la carga y se desborde en el terminal negativo, así cerrando el circuito y haciendo que el motor gire en ese sentido.
Por el contrario, cuando se alimentan al revés, pasan por los transistores M2 y M4, haciendo que gire en el sentido opuesto. Esto genera varios fenómenos, entre los cuales podemos realizar un control de velocidad, ya que al dejar la secuencia de transistores presionada o encendida un cierto periodo de tiempo, más corriente va a pasar por la carga y más tiempo va a tener para acelerar. Entonces esto se puede controlar haciendo que la carga tenga una velocidad variable a través del tiempo o alterando el sentido de la carga para que frene en ciertos momentos. Adicionalmente, tenemos en este circuito varias partes adicionales al puente que son para mejorar su funcionamiento, como pueden ser los transformadores, que ya que los transistores son de potencias y la carga es una que aguanta una gran corriente y voltaje, necesitamos utilizarlos para proveer a los mismos transistores y a la misma carga de un mayor voltaje que no pueden otorgar el micro y el dispositivo, el driver anteriormente mencionado. Adicionalmente, tenemos una red de diodos Zener, que esto es para evitar que haya corrientes inversas a través del transistor y pues puedan afectar su funcionamiento y quemar alguno de los dos. Entonces, básicamente, estas actúan como protecciones, junto también al resistor BJT con el diodo para que no haya una corriente en sentido contrario. Posteriormente, podemos pasar con el circuito número 2, que se ve un poco más grande, pero realmente su funcionamiento es bien estructurado una vez se entiende. En primera instancia, tenemos la parte baja de este circuito, que está compuesta de tres circuitos principalmente. El primero es un puente rectificador trifásico, que es el que podemos ver en la parte izquierda, en la imagen izquierda, y consta de, de tres pares de diodos. Lo que hace es que reciben la señal AC y la transforman en una DC por medio de que cuando las ondas, cuando cada fase pasa por cierto conjunto de diodos, se activan estos y una vez una fase supera el voltaje de otra, se cambia el conjunto de diodos por el cual pasa y no deja que pasen las otras dos. Entonces convirtiendo esto en una señal de C. Esto porque se usa en este circuito particularmente. Es porque la frecuencia de este circuito es una que no se conoce, ya que se encuentra habitualmente en generadores eólicos y la frecuencia a la que las aspas se giran con respecto al viento no es constante, por lo que primero se tiene que convertir en una señal DC para luego utilizar el puente inversor trifásico, que es el circuito que vemos en la parte derecha, que este funciona a la inversa de lo que tenemos en la parte izquierda, y es que cada transistor deja pasar cierta voltaje, cierta corriente en un momento específico determinado por el micro, lo que hace que emula la onda que acabamos de corregir, con la pues diferencia en que gracias a que es controlado podemos ponerle una frecuencia específica a esa onda. Entonces, en el caso de Latinoamérica sería unas 60 hercios, en el caso europeo sería unas 50 hercios. Y esto también es muy útil también cuando se transporta energía entre ambos continentes para realizar la conversión de frecuencias entre ellas. Y adicionalmente, pues tenemos un circuito de protección que es el que se ve en la parte inferior, que recibe la señal de shunt, que es una resistencia baja, y esta es una está junto a un arreglo de operacionales que nos va a dar una señal de fault. ¿Esto qué significa? Que en la resistencia pasa una corriente que es muy similar a la que está pasando a través del circuito, dado que la resistencia es muy baja, y los operacionales la amplifican lo suficiente para que esta llegue al micro como una señal digital. Esta señal digital actúa como una alarma de que la corriente que está pasando por el circuito es más o llega a ser peligrosa para el funcionamiento de algunos componentes de este, por lo que llega al micro y ordena que se detenga. Posteriormente vamos con la parte superior del circuito. Bueno, por la parte superior del circuito, al igual, vamos a dividirlo en tres secciones, en el microcontrolador, el optocoplador y el IX de 414.
Por la parte del microcontrolador, al igual este sirve como para controlar, mandarle señales al optocoplador como a los MOSFET. Pues simplemente se le hace un código para que mande señales según la determinada frecuencia que nosotros queramos. Y en cuanto a ese reset, el reset lo que hace es mandar pulsos a los MOSFET y también al optocoplador para controlar. Y el fault y el overtemp, lo que más que todo son para hacer una protección de corriente y de temperatura que salen de los pulsos del microcontrolador hacia los MOSFET. Ya siguiendo, en la parte del optocoplador, este lo que hace es recibir las señales del microcontrolador, eh, y lo importante de esto, y es la ventaja grande de este optocoplador, es que permite aislar el microcontrolador de los circuitos de CDC, eh, ya que este funciona de una manera no lumínica, es decir, eh, no hay una conexión directa entre el microcontrolador y los conversores de CDC, lo que permite que se puede hacer más fácil la conexión entre el microcontrolador y estos dispositivos sin que se llegue a arriesgar el microcontrolador. Ya siguiendo con la siguiente, ahí en esa parte como podemos ver está el DCDC, se conecta al optocoplador y pues para que este no afecte el microcontrolador, pues para eso está el optocoplador. Más que todo el IXD414, como se mencionó antes, igual, este es un simple controlador de MOSFET, lo que proporciona una señal de control precisa y rápida, permitiendo pues el encendido y apagado, depende de cómo nosotros lo vayamos programando en el microcontrolador, y pues también sirve como circuito de protección contra corrientes no deseadas. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos escuchado.